Cordial saludo para todos. Vamos a hacer la grabación de la tutoría número 3 de la materia Teoría Organizacional, Administración de Negocios Internacionales. Bueno, vamos a comenzar. Un momento, por favor. Teníamos hoy los temas de la teoría estructuralista y la teoría burocrática. Listo. Esperemos, avancemos hasta el tema. Aquí está. Bueno, primero, teoría burocrática. Su promotor, Maximilian Weber, es un sociólogo alemán más conocido como Max Weber. El término de la palabra, que viene en francés, significa la primera parte oficina o escritorio y la segunda parte significa gobierno. Lo que se puede analizar desde la administración como el gobierno de las normas y organización explícitas. Para explicarlo de manera un poquito más concreta, la teoría burocrática nos dice que para que se pueda realizar un proceso en la empresa, ojo ahí, para que se pueda realizar un proceso en la empresa, este debe quedar con un documento. Debe quedar el documento físico y escrito, firmado por las personas, quien lo entrega, quien lo hace, todo lo demás, pero debe estar respaldado con un documento que esté muy bien realizado para que el proceso se pueda realizar. Sin este papel, sin este documento físico, el proceso no se podrá realizar. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla de que nos dice en un sentido original que se traslada al uso común, la burocracia se asocia a ineficiencia, pereza y derroche de los medios. Así lo ven los clientes o consumidores de estas empresas. Por lo general, ¿quién aplica este tipo de administración? Las administraciones públicas, como lo puede ser una alcaldía, una gobernación, el tránsito, ¿sí? Donde para realizar cualquier proceso debe quedar documentado con un papel, con un escrito, ¿sí? En el cual justifique que sí está bien y que se puede realizar el proceso. Entonces, ya vamos a hacer ejemplos un poquito más adelante. Nos dice, generalmente se percibe en la imaginación popular como un ente que existe únicamente para sí mismo y que solo logra los resultados que acaban ampliando las dimensiones de la burocracia. Weber define a la burocracia como una forma de organización que realza la precisión, velocidad, la claridad, regularidad, exactitud y eficiencia conseguida a través de la división prefijada de tareas. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas para que leamos todo esto, ¿sí? Todo tiene que quedar, como lo dice en esta palabra, entre comillas, con un papeleo. Si no se realiza el papeleo del proceso, el proceso no se podrá realizar, no tendrá validez y no se podrá realizar el mismo. Entonces, eso es como lo negativo. ¿Qué es lo positivo? Lo que nos dice aquí. Realza la precisión, velocidad, claridad, regularidad, exactitud y eficiencia, ya que esto, ¿qué quiere decir? Minimiza el impacto de fallo, la probabilidad de fallo, porque todo y explícitamente todo va a quedar en un documento, ¿sí? Si no queda en un documento, el proceso no se puede realizar. Entonces ahí vamos a hacer los ejemplos, ¿sí? Nos dice que como decía en la tutoría, que se dictó, ¿no? Poníamos los ejemplos que decíamos, bueno, y como decir, en una EPS, ¿sí? En una EPS necesitamos que nos autoricen un medicamento, vamos hasta la EPS, se firman unos papeles, se hace un proceso, todo lo demás, si el papeleo, si el documento está bien, si está dentro de las fechas, si está, pero ojo ahí, si está bien hecho el documento, la autorización, el papeleo, la firma de todos los papeles, nos entregarán la medicina o el proceso que nosotros querramos realizar en la EPS, ¿cierto? Si el papeleo no está bien, el proceso no se realiza, no nos entregan el medicamento, no nos hacen la autorización de lo que nosotros necesitemos en la EPS, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿sí? Y ya voy a explicarlo más claramente. Vamos a sacar en el tránsito, vamos a sacar, como decir, la licencia de conducción. Hay que entregar el documento del certificado médico, del certificado de condiciones y habilidades, de que se está bien, en fin, hay que pagar hay que tener la factura de que uno pagó X valor, en fin, de que uno cumplió unas horas, de que se realizó el curso, ¿cierto? Pero todos esos son papeles, documentos, que sin esos documentos que nosotros entregamos al tránsito no nos entregan la licencia de conducción, ¿cierto? Lo mismo, que sin todos esos documentos que estén bien en la EPS,
Si esos documentos no están bien, no nos van a realizar el proceso. Eso es la teoría de la burocracia y por eso principalmente lo utilizan las administraciones públicas porque tienen demasiados clientes, demasiados consumidores de los servicios o productos que ellos comercializan. ¿Sí? ¿Qué es lo negativo? Que se vuelve muy lento. El proceso se vuelve muy lento y puede fastidiar, puede ser incómodo para los clientes. ¿Qué es lo positivo de la teoría, de la teoría burocrática? Que si se necesita algún documento, se necesita algún proceso, se necesita verificar alguna información, todo va a estar documentado. ¿Listo? Entonces ahí están como los ejemplos de que en la empresa decir dónde se puede aplicar la teoría burocrática. Como decir en la EPS que ustedes dicen, bueno, se va a sacar una autorización para la medicina. Llevamos los documentos, la cédula, todo lo demás, ¿cierto? Llevamos el documento de la autorización de la IPS que nos entregan, ¿cierto? Llevamos el segundo, tercer, cuarto, quinto documento y con esos documentos nos podrán realizar el proceso. ¿Listo? Que en el tránsito llevamos el documento, la cédula, el certificado médico, el certificado de que se realizó un curso de conducción, el certificado X, Y, Z. Con esos documentos me podrán realizar el trámite de entregarme la licencia de conducción. Así sería el ejemplo, definir cuáles son los documentos que se necesitan para realizar un proceso de alguna empresa. ¿Sí? Les pongo un ejemplo en otra empresa como es común, ¿listo? Que básicamente casi no aplican en algunas empresas, pero pues les puedo hacer un ejemplo de la siguiente manera. Estamos en la parte de ventas, ¿sí? Y el cliente necesita que le entreguemos el producto. Entonces, ¿cuáles son los documentos que se necesitan? Porque cuando hablamos de teoría burocrática, hablamos de documentos. Decimos la factura de compra-venta, ¿sí? Que entreguemos la factura de compra-venta en el área de despacho, que el área de despacho nos entregue un documento diciendo que recibieron la mercancía y que nos entregue la guía de despacho. ¿Sí? O que nos entregue un documento diciéndole que se le entregó en el almacén a la persona o por el medio que se le haya entregado el producto o servicio a la persona, ¿cierto? Pero todo tiene que quedar con un documento. Ahí estoy haciendo un ejemplo de teoría burocrática. Bueno, vamos a ver acá unas características que tiene la teoría burocrática que la hacen distinguir de cualquier otra teoría. Entonces nos dice aquí características son: primero, carácter legal de las normas y reglamentos, o sea que todo tiene que estar reglamentado con unas leyes, con unas normas dentro de la empresa. ¿Listo? Todo tiene que estar así, porque todo queda documentado. Cuando hablamos carácter formal de las comunicaciones, estamos hablando de que ya no se trata a las personas principalmente por el nombre, sino por el cargo. ¿Listo? Muy parecida a la que está acá, impersonalidad de las relaciones, ¿sí? Todo tiene que ser como una comunicación de cargo a cargo. ¿Listo? Y para hacer un poquito más claro esta de acá, como carácter formal de las comunicaciones, hablamos de que las personas se deben comunicar y deben saber cuál es la comunicación horizontal y la comunicación vertical. Cuando hablamos de comunicación horizontal, con las personas que están en un cargo igual al mío, ¿cómo me debo comunicar? ¿Sí? Más no quiere decir que voy a tratarlo con confianza porque estamos en la teoría burocrática. Todo tiene que quedar documentado. Todo tipo de comunicación que yo realice, que yo solicite, debe quedar documentado. ¿Listo? Entonces, carácter formal de las comunicaciones es eso. Carácter racional y división del trabajo, bueno, lo hemos explicado, que quiere decir que las personas se las debe poner según las condiciones académicas que tengan, las condiciones académicas que ellos hayan cumplido en los cargos y pues la experiencia que tengan también podrá ser muy razonable, pero principalmente según la competencia académica, porque se supone que tiene unas competencias profesionales ahí. Impersonalidad de las relaciones, pues ya lo dijimos, pero lo aclaramos un poquito, que es, yo me estoy comunicando, yo soy el administrador de la empresa, ustedes son los administradores de la empresa, se van a comunicar con el jefe de ventas, se van a comunicar con el jefe de producción, ¿listo? No se van a comunicar con Pepito Pérez, con Carlos, con Andrea, no, se van a comunicar con el cargo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo tiene que quedar documentado. Cualquier información, directriz o necesidad que se necesite comunicarles a las personas debe quedar documentada. Las personas deben tener claro quiénes son su jefe y quiénes son sus subordinados, debe quedar muy claro a través de cargos, ¿sí? Rutinas y procedimientos estandarizados quiere decir que
que si se va a realizar un informe, cómo se debe realizar el informe y qué documento se debe entregar. Que si voy a realizar una venta, que si voy a realizar X, Y, Z proceso, qué documentos debo dejar constancia para que se pueda realizar ese proceso. Competencia técnica y meritocracia quiere decir que las personas están en los cargos porque tienen una habilidad técnica, como lo hablamos en la división del trabajo, ¿sí? Que tiene una competencia académica, que tiene una experiencia y que se gana ese cargo por mérito propio, algo que están empezando a implementar muy bien las entidades públicas. Hablamos principalmente de entidades públicas porque son quienes aplican esta teoría administrativa, ¿sí? Meritocracia quiere decir que por mérito propio, porque lo logró por sus conocimientos, por sus capacidades, por sus habilidades, logró tener este cargo que tiene la persona. ¿Listo? Lo están empezando a aplicar en muchas partes, en algunas no, bueno, pero lo están empezando a hacer los concursos de los cargos públicos. Especialización de la administración, porque como todo queda documentado en un papel, la planeación, la organización, la dirección y el control quedan soportados bajo un documento, por lo cual se busca que la administración sea perfecta. ¿Listo? Profesionalización de los participantes, hablamos de que las personas que están en los cargos, como ya lo describimos, deben tener unos conocimientos académicos, se vuelven expertas en ese cargo. Se deben volver expertas porque todo queda documentado. Es como un beneficio de lo que tienen para los trabajadores. Completa previsión del funcionamiento. Hablamos de igual manera aquí de la documentación de que todo debe estar auditado, ¿sí? Completa previsión del funcionamiento, o sea que todo debe estar auditado bajo un documento y bajo un soporte físico, ¿listo? O puede, bueno, estamos en la hora de la cuarta revolución industrial, puede ser que se quede todo en un servidor tecnológico, ¿listo? Carácter formal de las comunicaciones, bueno, está repetido acá, ya lo explicamos. Entonces esa viene siendo la primera teoría de la clase de hoy, teoría burocrática. La siguiente teoría es la teoría estructuralista, ¿listo? Que nos habla de esta teoría. Básicamente la deben aplicar todas las empresas privadas o la aplican, ¿listo? Porque genera gran impacto en sus trabajadores, lo cual va a generar un impacto pues en los clientes o consumidores de manera positiva. ¿De qué se trata? Entonces nos dice lo siguiente. Enfoca su análisis en la organización desde el punto de vista de su estructura. Hablamos de perfeccionar la estructura, tal cual como la teoría clásica. Pero también la organización formal e informal. ¿Qué es eso? Teoría de las relaciones humanas. ¿Sí? Unir la teoría clásica con la teoría de las relaciones humanas. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Su funcionamiento y la interrelación con otras organizaciones para alcanzar los objetivos. ¿Listo? Entonces vamos a leer un poquito más abajo y hacemos los ejemplos. Nos dice aquí, la oposición que surgió entre la teoría tradicional o clásica y la teoría de las relaciones humanas son contrarias, ¿sí? Porque la teoría de las relaciones humanas nos dice que todos se la deben llevar bien con todos. Y la teoría clásica nos dice que todos deben saber qué cargo y qué actividades hacen todos. ¿Listo? Entonces, que las dos se unan, que todos sepan lo que hacen todos, pero que todos se la lleven bien, que se conozcan entre ellos para que sí solucionen cualquier necesidad que se presente para los clientes o para la misma empresa. Entonces nos dice aquí la necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, donde interactúan los grupos sociales que comparten algunos objetivos de la organización. En otras palabras, como lo acabo de explicar, que si usted trabaja en una empresa y aplica la teoría estructuralista, usted haga que todos sus trabajadores conozcan lo que hacen todos, pero que tengan buena relación de trabajo. ¿Listo? Para que se solucione cualquier concepto que nos ponga la situación en la empresa. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones, que es teóricamente lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces vamos a hablar de este concepto que de pronto hemos hablado muy poquito, que es la organización formal e informal. Todas las empresas tienen organización formal e informal, ¿sí? Cuando hablamos en términos administrativos, cambiamos el concepto de informal, ¿sí? No lo debemos confundir con ilegalidad, ¿listo? Porque a veces nos pasa como esa confusión. Ya lo voy a explicar por qué. Primero,
¿Qué es la organización formal? La organización formal es que usted sepa quién es su jefe, quiénes son sus iguales en la empresa, por decirlo así, y quiénes son sus subordinados, ¿sí? Que usted sepa con quién tiene autoridad y con quién tiene responsabilidad. ¿Listo? Que lo hablamos claramente. Tengo autoridad con mis subordinados, pero tengo responsabilidad con lo que me diga mi jefe, ¿cierto? Eso es organización formal. En la organización formal existen jefes, ¿listo? En cambio, en la organización informal es la que se crea dentro de esa organización formal en el hecho de que se generan compañerismo, se generan amistades, se generan relaciones de amigos, por decir así, entre los compañeros de trabajo, porque básicamente pues uno pasa cerca de 6 u 8 horas según su contrato en una empresa, ¿cierto? Entonces se generan vínculos de amistad. ¿Qué pasa si nos llevamos bien con los compañeros de trabajo? Se supone que según la teoría de las relaciones humanas seremos más productivos, ¿sí o no? Entonces sabemos que hay un jefe, sabemos que hay unos empleados, sabemos que hay unos subordinados, puede ser organización formal. Pero se hace la hora del almuerzo, por ejemplo, y llegan y no se puede almorzar a la casa, ¿no? por X motivo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen entre ellos y dicen, vengan, vamos a almorzar a tal restaurante. Ya no hay jefes, sino que hay líderes, porque se supone que todos están al mismo nivel porque son compañeros de trabajo. ¿Listo? Que se va a salir a hacer X actividad, que se va a salir a rumbear, que se va a salir a un almuerzo, que se va a salir a una actividad por fuera entre compañeros de trabajo, en fin, ¿listo? Para que se la lleven bien. Esa es la organización informal. Que se entienda que las personas son compañeros y son amigos de trabajo, para que de esa manera se la lleven muy bien. ¿Listo? Las recompensas salariales, ya lo hablamos, que las personas trabajan por lograr un logro y un beneficio principalmente económico, ¿cierto? Que yo, como lo hablamos en otras clases, que decimos, si cumplo una meta de ventas, por ejemplo, me van a pagar una bonificación, pongámosle X, ¿sí? Si aumento la cuota de ventas que yo tengo, aumento mi número de ventas, me van a pagar una comisión Y que se supone es más alta, ¿cierto? Eso tenemos que entender en la teoría estructuralista. Motivar a las personas principalmente por la parte económica. Deben quedar claros los niveles jerárquicos, porque hablamos de teoría clásica también. El tipo de organización y el desarrollo funcional interno, que todos sepan qué es lo que hacen todos. ¿Sí? Que se perfeccione la estructura de la empresa. Entonces ahí estamos hablando de teoría clásica. Y por eso me basé tanto en explicarles la teoría, la organización informal, porque lo que busca es que se logre un objetivo, ¿sí? Que se logre un objetivo que es que las personas sean compañeros de trabajo. Ahora, ¿cómo puedo hacer un ejemplo yo ahí? ¿Sí? Entonces yo digo, tengo mi sala de ventas en la empresa, ¿sí? Y reúno a todos los trabajadores cada mes, cada 6 meses, 2 meses, 3 meses, cada cuánto ustedes como administradores lo quisieran poner y les digo, miren, estas son las actividades, bla, 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 conózcanse de ustedes, estos son sus compañeros de trabajo, ellos van a trabajar en la sede norte, sede sur, o la ciudad X, ciudad Y, en fin, listo, donde se trabaja, o en la misma empresa, ¿sí? O no puede ser solamente de ventas, sino estos son todos los compañeros de trabajo de la empresa, vamos a hacer un bingo, un ejemplo, y se van a llevar muy bien, listo. Pero, ¿qué pasa? Que entre ellos van a ser unos procesos, como pueden ser explicación de los productos, ¿sí? Que necesitamos una explicación muy técnica de un producto que estamos vendiendo. Nos vamos a hablar con el jefe de producción, los vendedores. ¿Por qué? Porque ya lo conocen. Y él les puede dar explicaciones técnicas del producto, que de pronto los vendedores puede que se les escape, ¿sí? O que el cliente quiere saber la fecha exacta en la que hacen los despachos del producto. El vendedor se le dice, listo, por favor, si gusta, acompáñeme al área de despachos, de envíos, hablemos con la persona, a ver cuánto, o la llamamos, ¿sí? El vendedor llega y la llama, vea cuándo me pasa el despacho, si yo le hago el envío en media hora, si hago el pago ahorita, ni sé qué, y nos va a dar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? La actividad de decir, ¿cómo yo reúno a los trabajadores? Pero ¿cómo hago que se unan procesos dentro de la empresa? ¿Listo? Entonces tenemos que coger dos procesos que son iguales. Por ejemplo, ustedes van a decir un proceso de ventas y un proceso de habilitar
un proceso de ventas y el proceso de habilitar un proceso de producción, por ejemplo. Entonces, a esos dos procesos le van a aplicar teoría burocrática y teoría estructuralista, a los dos. Listo, entonces cogemos, les hago el ejemplo en el primero para que ustedes nos quede más claro, ¿sí? Dijimos en el proceso de ventas, ¿cuáles eran los documentos en un proceso de ventas? Decimos la factura, ¿sí? El documento que nos diga que sí está disponible el producto en el almacén o en la bodega, y la guía de despacho. Esos son los tres documentos que se necesitan para poder despacharle el producto y hacer la venta del producto o del bien a la persona, ¿cierto? Ahí estamos aplicando teoría burocrática porque estamos hablando de tres documentos que se necesitan para poder realizar una venta. Organización formal e informal, teoría estructuralista, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo? En el mismo proceso, ventas. Reúno a los vendedores, les hago una capacitación o les hago una celebración de los cumpleaños o X actividad, lo que ustedes consideren necesaria, ¿sí? Pero les digo, miren, apóyense entre ustedes. Si ustedes se apoyan, les pago una comisión. Si ustedes se apoyan entre ustedes como vendedores, o si necesitan especificaciones técnicas, miren, este es el jefe de venta, el jefe de producción, el jefe de despachos, el jefe de explicación de productos, en fin, ¿listo? El jefe de finanzas, el jefe de créditos, puede ser, ¿listo? O la persona que saca los créditos, en fin. Ahí estoy uniendo yo dos actividades, ¿sí? Que me van a lograr una venta. Entonces ahí tenemos que tener bastante imaginación de cómo se puede aplicar la teoría estructuralista y la teoría burocrática. Entonces, para terminar, obviamente ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor me escriben y con muchísimo gusto. Entonces, para terminar, lo último que les quiero decir es que no quiere decir que cuando ustedes sean administradores van a llegar y decir, en mi empresa solamente vamos a aplicar teoría estructuralista y ya. No. ¿Qué es lo que define eso? Que usted haga estas actividades que estamos haciendo aquí como ejemplo, ¿sí? En un papel puede que usted diga, sí, teoría burocrática y vamos a trabajar teoría burocrática, estructuralista y la otra, la que ustedes quieran pueden aplicar. Pero ¿qué es lo que hace realmente que usted sí aplique la teoría? Que haga las actividades, ¿sí? Que haga las actividades de cada una, de la teoría científica, teoría clásica, de la que usted quiera aplicar en su empresa. Bueno, entonces siendo eso todo, cualquier duda me escriben. Recuerden, la actividad son dos procesos y a los dos aplicarle teoría burocrática, teoría estructuralista a cada uno de los dos procesos. Eso tienen que ser dos procesos iguales, no se puede cambiar. Bueno, hasta luego, que estén bien, que pasen buen día. Muchas gracias.